Una vez que ya hemos entendido cómo va a funcionar el manejo de las variables en la memoria, vamos a llevar este programa a cabo directamente en un código escrito en C++. Afortunadamente ustedes desde sus casas pueden pausar este video y tratar de entender lo que estamos escribiendo. Claro está, no voy a colocar el código en la página para que ustedes lo descarguen, sino que como un método académico, como un aporte metodológico a nuestra clase, el objetivo inicial de ustedes va a ser transcribir este código para que les funcione también en sus casas. Ok, bueno, comencemos colocando algunas instrucciones que ya para nosotros son obvias. Pero adicionalmente a esas instrucciones, a estos include que hemos colocado, voy a definir una variable que va a servir para que nuestro programa contemple un máximo en ese vector de apuntadores dinámicos. Lo primero que vamos a definir entonces nosotros va a ser nuestra estructura estática, nuestro tipo de datos abstracto. Hemos contemplado que cada artículo va a tener 4 elementos. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es definir esa estructura. Entonces aquí vamos a tener el espacio para definir la estructura, a la cual la vamos a llamar artículo. Recordemos que las estructuras deben finalizar con punto y coma. Este va a ser el espacio para guardar la información de nuestro artículo. ¿Qué va a tener entonces cada artículo? Va a tener un código, también va a tener un nombre, también va a tener un costo, el costo del artículo, y vamos a guardar la cantidad de elementos que tenemos en nuestro inventario. Esta es la estructura. Esa estructura nos va a representar a ese tipo de dato abstracto. Eso quiere decir que cada vez que creemos un artículo, el artículo va a contemplar internamente 4 elementos adicionales: el código, el nombre, el costo y también unas existencias. Para poder administrar a las existencias de nuestro almacén, vamos a crear algunas funciones para trabajar en nuestro menú principal. Vamos a trabajar una función para inicializar nuestro vector de artículos, y entonces vamos a recibir por parámetro ese vector. También vamos entonces en esta clase a utilizar otro concepto que hemos visto ya en clases anteriores, que es el paso de parámetros utilizando variables de tipo apuntador. Recordemos que si yo recibo un parámetro como un apuntador, ese parámetro puede internamente ser modificado. En esta ocasión le estamos diciendo que store es una variable de tipo vector, pero que internamente va a guardar apuntadores artículos. ¿De dónde va a recibir este parámetro? Pues desde el bloque principal. Esta función entonces va a tener como objetivo llenar todos esos campos del vector, todas esas celdas con valores nulos para inicializarlo. Luego vamos a desarrollar cada una de estas funciones. También vamos a definir una función para poder crear a cada artículo. Esta función le va a permitir al usuario en forma personalizada ir creando cada uno de los artículos de su almacén. Vamos también a tener otra función que al final del programa la voy a utilizar para liberar todos esos espacios de memoria que fueron reservados en forma manual. Como nos podemos dar cuenta, en todos los parámetros vamos a recibir el vector para que lo podamos manipular internamente. Entonces tenemos ya 3 funciones: la de inicializar el vector, la de crear un artículo dentro de ese vector, el liberar todos los espacios de mi vector, y también vamos a definir una función para ver todos los elementos, para listar los elementos que tenemos guardados en nuestro almacén. Entonces esta función va a permitir listar toda la información de los artículos. Asimismo vamos a tener también
una función para remover un artículo. Para remover un artículo. Entonces, cuando el usuario elija la opción 2 del menú principal, va a poder remover, de acuerdo al código del artículo, va a poder removerlo. La idea es que en ese mismo listado, en la parte inferior aparezca un menú de opciones. Entonces vamos a crear también una función para que me muestre en pantalla ese menú. Este menú simplemente es tiene unos campos informativos para que el usuario sepa qué tanto se puede hacer con nuestro programa. Y para finalizar, nuestro bloque principal, el cual sirve como bloque de inicio de todo nuestro código. Entonces tendríamos estas funciones. Voy a cerrar las instrucciones para que las podamos ver a todas en conjunto. Entonces tenemos la estructura, que me permite crear el tipo de dato abstracto, una función para inicializar el vector, una función para crear nuevos artículos, una función para que al final de nuestro programa se libere la memoria reservada en forma manual, una función para ver todo el listado de artículos, una función para remover un artículo, la función que me permite visualizar y trabajar con el menú. Solo que a este menú le voy a cambiar el tipo de dato de retorno, porque esta función me va a permitir también de una vez capturar la opción que el usuario quiere trabajar. Y por último, el bloque principal del código. Bueno, entonces empecemos a trabajar con cada una de ellas. Voy a comenzar desde lo más general a lo particular, de la misma forma como lo hemos trabajado en otros ejercicios. Entonces, desde el bloque principal voy a tener definido el vector de artículos. Vamos a utilizar esta definición de max 100 para que nuestro programa entienda que el vector debe crearse con esa dimensión. Lo primero que habrá que hacer con este vector de artículos será inicializarlo. Por parámetro le vamos a enviar el vector, él internamente lo va a inicializar. Vamos a crear una variable para que el usuario seleccione dentro del menú. Por lo pronto la vamos a inicializar en 9 para que no coincida con una de las opciones del menú. Y nuestro bloque principal lo que hace es mantener a nuestro programa dentro de un ciclo infinito, mientras la opción que el usuario escoja sea diferente de 0, puesto que 0 hemos determinado según el menú que solicitamos sea la opción para salir del programa. Aquí miramos que al final, según el menú que queremos mostrar, 0 es salir. Entonces nos va a servir para eso. Lo primero que tiene que hacer el programa es hacer la visualización de lo que ya tenemos, de todo nuestro listado de artículos, y vamos a decirle qué opción le asigne lo que me devuelva el menú. Recordemos que la función menú es la función que me va a permitir mostrar esas opciones y a la vez capturarlas. Y enseguida simplemente vamos a evaluar cuál es el contenido de esa variable opción. Para lo cual solamente por lo pronto tenemos dos casos. El caso 1, que va a ser el caso crear un nuevo artículo dentro de ese almacén. Y el caso 2, que será remover un artículo dentro de este almacén. Para remover, el programa debería pedirle el código del artículo que se desea remover. Al finalizar nuestro programa, lo único que debemos siempre revisar es que la memoria quede libre. Entonces nuestro bloque principal lo único que tiene es esto. Inicializa este vector, el vector de apuntadores, y mediante este ciclo va a mostrar siempre el listado de artículos y va a permitir las dos opciones al usuario: crear y remover artículos. Ok,
¿Qué va a tener el menú y qué van a tener todas las demás opciones? Entonces, vamos a ir llenando cada uno de las funciones de acuerdo a lo que hemos visto en las clases anteriores. Comencemos con launch. Launch es la función que me permite inicializar ese vector, para lo cual nosotros hemos trabajado siempre con un ciclo. En este caso el ciclo va a llegar hasta el valor máximo que se ha definido, e internamente lo que pretendemos simplemente es llenarlo de valores nulos. Esto hace que nuestro vector tenga unas marcas en cada celda para que me identifiquen que no hay elementos guardados. ¿Por qué? Porque simplemente hemos guardado direcciones nulas. Cuando vamos a crear, este es el método de inicializar. Al momento de crear, cuando queremos que un usuario cree un nuevo producto, un nuevo artículo, lo primero que debemos hacer entonces es buscar un espacio en blanco dentro de nuestro vector. Entonces, para buscar el espacio en blanco vamos a recorrer el vector, también hasta el máximo que podamos dentro del vector, e internamente tenemos que buscar si hay alguna casilla vacía. Nosotros hemos marcado las casillas vacías con un valor nulo. Si hemos encontrado un valor nulo, entonces en ese lugar debemos capturar la información de ese nuevo artículo. Entonces recordemos que cuando encontremos una celda vacía, nosotros vamos a necesitar crear, tal como se muestra en esta diapositiva, crear un nuevo artículo y en la celda guardar la dirección de ese nuevo artículo. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear en esta celda que encontramos vacía, vamos a guardar la dirección de un nuevo artículo. Como ya tenemos creado este espacio para los artículos, en cada uno de los campos vamos a guardar la información. Entonces vamos a ir capturándolo. Para decorar un poquito la pantalla, vamos a limpiar la pantalla y vamos a pedir la información de cada uno de los datos. Entonces tengo el código y lo capturamos. Recordemos que para capturarlo tengo que capturarlo en cada una de estas celdas. Entonces la primera celda se llamaba el campo código. Para capturarlo entonces le vamos a guardar ese dato en su campo código. Recordemos que el operador flecha es el que vamos a utilizar siempre para llegar a uno de los campos de nuestro tipo de dato abstracto. De igual forma lo vamos a hacer con los demás tipos. Igual para el nombre, para el costo y para las existencias. Para el nombre, para el costo y para las existencias. Como ya creamos el artículo, ya no tenemos nada más que hacer, entonces salimos de esta instrucción para que vuelva al menú principal. Esta función entonces ya está encargada de buscar un espacio vacío y en ese espacio vacío guardar la dirección de un nuevo artículo y a la vez cargar ese artículo con información que el usuario va a digitar desde el teclado. La función liberar es una función que va a remover todos esos artículos que se quedaron en memoria. Al igual que en las otras funciones, lo único que hacemos es recorrer nuestro vector y verificar que si alguna de estas celdas está llena, entonces en este caso si es diferente de nulo, en este caso habrá que liberarla. Entonces el comando delete me va a permitir liberar esos espacios que han sido reservados en forma manual. Esta función se va a ejecutar una sola vez al final del programa. La función view es la función que me va a permitir listar toda la información de los artículos.
Digamos que esta función posiblemente sea un poquito más extensa porque tiene que hacer la decoración de la pantalla. Entonces inicialmente vamos a limpiar la pantalla y vamos a llenar algunos elementos que los vimos según como habíamos contemplado la presentación. Debe mostrar un título, debe mostrar unos títulos de columnas, y enseguida debe hacer un ciclo para buscar todos los artículos que existen dentro de nuestra memoria dinámica. Entonces vamos a colocar un título para que quede un poco más apropiado. Vamos a saltar línea, vamos a colocar unos encabezados. Entonces los encabezados los vamos a colocar de tal forma que me muestre el primer campo como el código, haga un salto de tabulación. Este comando me permite saltar a la siguiente columna. Me presenta el nombre del artículo, el costo y luego las existencias. Para que quede un poquito más apropiada la presentación, vamos a colocar aquí una línea que me haga la división. No va a quedar una tabla idéntica como la que tenemos aquí en la diapositiva, pero sí vamos a tratar de hacerla a que tenga una muy buena aproximación. Ok, ese es el encabezado. ¿Qué más debemos hacer? Recordemos que nos piden que al final debo tener un resumen de total de artículos y de total de existencias. Entonces vamos a tener que manejar un contador y un acumulador. Entonces de una vez vamos a definirlos. Un contador que va a inicializar en 0 y un acumulador que también vamos a inicializarlo en 0. ¿Qué habrá que hacer ahora? Pues entonces vamos a recorrer nuestro vector nuevamente. Y el vector tiene que ir verificando si en cada casilla hay un elemento. Eso quiere decir que si tenemos una casilla diferente de nulo, y si es diferente de nulo tenemos que mostrarla. Entonces para mostrarla vamos a mostrar cada uno de los elementos que tenemos en ese artículo. Cuando encontremos a un artículo, asumamos que encontramos este primero, que es el mouse, tiene que primero imprimir el código 123, luego saltar a la siguiente columna, mostrar el nombre, luego el costo, luego las existencias. Entonces vamos a mostrar inicialmente el código de ese artículo, luego vamos a saltar a la siguiente columna, luego vamos a mostrar el nombre, saltamos a la siguiente columna, luego vamos a mostrar el costo, y luego vamos a mostrar las existencias. Al finalizar va a haber un salto de línea. Por cada uno de estos artículos tenemos que contar para que al final me muestre el resumen, y también tenemos que acumular. Lo que vamos a acumular va a ser las existencias. Esto me va a permitir acumular las existencias. Una vez que se hayan listado, recordemos que este ciclo lo que hace es listar todos los artículos que tenemos. Al final, bueno, por presentación vamos a saltar una línea y vamos a mostrar este resumen. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos mostrar? Pretendemos mostrar inicialmente el total de artículos, que lo tenemos guardado en nuestra variable contador. Y también vamos a mostrar, coloquémoslo así, vamos a mostrar también el total
de existencias. Vamos a colocarla con un formato parecido a como lo piden en el diseño de la interfaz. Al final saltamos línea. Perfecto. Este entonces es la función que me va a permitir visualizar no solamente el título, sino visualizar también la información de todos los artículos. A medida que se va visualizando la información, los vamos contando y vamos acumulando. Al final mostramos el resumen. Eso lo va a hacer la función ver. La función remover va a buscar a través del código de los artículos cuál es la variable que se debe eliminar. Entonces inicialmente vamos a pedirle al usuario que me digite el código del artículo que se piensa eliminar. Definamos una variable código y capturemos esa variable. ¿Cómo hacemos para buscar este código? Pues de la misma forma como lo hemos hecho con las otras funciones, lo que vamos a hacer es buscarla en todo nuestro vector. En todo nuestro vector, al recorrerlo vamos a pasar por cada casilla y en cada casilla preguntar si el código corresponde. Antes de preguntar por el código, recordemos que tenemos que primero verificar si es que esa casilla tiene guardada alguna dirección de memoria válida. Entonces, si es diferente de nulo es porque tiene guardada alguna dirección de alguno de los artículos. Si esto es así, entonces ahora sí preguntamos si el código guardado ahí es igual al código digitado por el usuario. Si esto es cierto, entonces liberamos ese espacio y lo marcamos con un nulo para que luego podamos identificar fácilmente que ahí no hay ningún elemento. Esa sería la función remover. Y la función menú simplemente me va a mostrar esas opciones que el usuario va a tener disponibles. Saltemos una línea para que quede más apropiado. Y vamos a imprimir aquí también una línea para que me presente una división y las opciones que le vamos a proveer para que él decida entre lo que él quiere escoger. Definamos una variable opción y la capturamos. Esa opción la va a retornar para que pueda ser trabajada desde el bloque principal. Recordemos que este menú me devuelve un valor entero que corresponde a la opción que él ha seleccionado. Este menú se va a visualizar también desde el bloque de código inicial, que es el main. Ya con estas funciones, entonces mi programa debe funcionar tal como lo vimos en el video que a ustedes les permite mirar que su ejecución corresponde al ejercicio que estamos resolviendo. Ok, para retomar simplemente, entonces tenemos la estructura que corresponde al tipo de dato abstracto, la función para inicializar nuestro vector, la función para crear un artículo, la función para liberar el espacio de memoria, todos los artículos que estén al final tienen que liberarse, la función para ver todo el listado de artículos y de acuerdo al formato que nos solicitaron, y la función para remover un artículo de acuerdo al código, la función menú para visualizar las opciones y también capturarlo, y el bloque principal es el que va a unir todo nuestro código. Voy a hacer una compilación para verificar simplemente que todo esté escrito correctamente. Espero que no tengamos ningún inconveniente. Bueno, revisemos qué pasó aquí. Entonces la variable stock no está, posiblemente aquí está mal escrita.
y me falta un punto y coma por acá. Aquí es la variable, debe comenzar en 0 y al final debe haber un endline aquí. Muy bien, perfecto. Este es el código entonces ya completo. Ustedes pueden en el video tranquilamente regresarse, visualizar cada una de las instrucciones, tratar de entender qué hace cada uno de los pasos y también verificarlo que en la ejecución les funcione igual como lo estamos trabajando.